Pepe, oye, Mishimi, oye, Mambueva, oye, que Saucaponave, oye, hace que te deje guapa. A 2018, pero hoy ocurrió la gramática guaraní, guaraní este cuadro. Bueno, entonces 2018 es la gramática guaraní. Ape gramática guaraní me año mojenda pape guaraní. Ani pe on papona ma hamba en guaraní. Ñengo es una lengua social, es una ciencia social y como ciencia social es cambiante. Va ela iñambue ñandebo iñamambue ya ao pella y purucuevo. Oír regla y más veo y coba después a pedir regla operide oye mambue ojo y nada oye esa oye que pipucue oye tibulo oye coibe unima es oye mojenda pona ya en oye mojenda pona coan o pella uana pete mojenda pona me llega pe arigo ñima pona peñe Daikatuina ñandeñamba guaraní de imaiteo ñembo haisa imaitengo pe guaraní ya pues hay palabras parasintéticas con daikatu por ejemplo para rayos guaraní men daikatu de castu pepe allá pepe posposición y de a castellano para rayo pe para la preposición entonces ya guaraní se tiene el lugar castellano parasintética oye, por Mahala ni pero otro estudioso, ya en 1994, Rupío, Angelino Trinidad, no, la lengua guaraní es parasintética, una lengua de polisíntesis. Y de polisíntesis, oye, formada por partículas, hemos puesto un PPT, partículas, apenas, guaraní, de polisíntesis. De aforo hay fuerte de ir a samba. Pero que han tenido en 2004, 2005 y la lengua no es una lengua y polisíntesis, pero antes es una aglutinación. Porque la aglutinación es después, oí la polisíntesis, oí la composición. Se dedica a y ahí hay dobra, y ahí. Entonces PPI, esa es una composición, palabra más palabra. Pero hoy coa veis las partículas, ahí se terei, la partícula lleva, oye, ya soy con una morfema, entonces para ella ahí es una lengua aglutinante. En el mundo hay tres tipos de lenguas, así tres características de las lenguas. La lengua flexiva, la lengua monosilábica y la lengua aglutinante. Pero hay que pactar en guaraní. Entonces la lengua guaraní es una lengua aglutinante. Oye, esa cuadra y ustedes, oye, cote, oye, que ve, ya tengo, ya llevo cuadra y puruan. Anda, aquí va a extraño, mía. Anda, tú andas ya, güey, escuela, reglas a la norma. Nyanyi mongeta paisa nyanyi ba ere pa paisa ya ba paisa nyamu endara nande oya la casa de Pedro guaraní me va a ya está pasa ya con ba ise nyande katunya ya explica la o mi estudiaba tanya de nyamu endara ma ba ere la o ba nyande de puru ya ban la Perú logra hoy investigué alemán, o ya fue investigación en la lengua guaraní. Fornau, era el apellido. Y Pepe, como hija, Pedro, la casa de Pedro, como Pedro Casa. Pedro, Casa Pedro. Pedro.
casa eroga Pedro muy claro, y nosotros somos los que usamos la lengua y nunca nos cuestionamos en explicar los fenómenos que hay en el uso. El cambio de lugar sería, ¿verdad? Claro, porque hay un cambio de lugar. ¿Por qué hay un cambio de lugar? Porque el poseedor es lo que antecede en guaraní y el poseído va después. Pero tenemos que estar ya ves, ñande acá. Oñimo ambos pape guaraní me castellano. Oñimo genda. Primero siempre el poseedor, después el poseído o gallego. Ñande ya está. Y por ambos callar está linda ese cocotero. Guaraní me seguía en acá y boca ya por antes. Entonces el poseedor siempre va antes. Y esa es una estructura y una explicación, y eso se escribe, lleva ese fenómeno que hay en las lenguas. Por eso existe, por eso hay investigaciones. Ni en boca y después ya nos dicen ustedes son los académicos. Jape guaraní académicos. Pero oye purú, anda ahí pe guaraní oye purú ape oga pupe. Tú acuerdas cuando el cuase pe guaraní. Bueno, entonces ya no pues. Las lenguas cuando empieza a tener su escritura, su alfabeto, ya es académico. Desde escribir ya es académico. Todas las lenguas, de la oralidad, cuando pasa la escritura, se vuelve académico. Las terminologías. La terminología, terminología, pero el neologismo, nuevas palabras. Oye, por ver mi nueva palabra, mi guaraní, oye, por mi nueva. Porque quien voy a ope, voy a ope, ya ella de tiñe, es para jugar. Temi bo, ella no oye, bo, son las creaciones. Hoy, ¿qué vive pe guaraní pe como el pueblo oye puruma oye güero yera ni oye puruma hombre voy a cotu a ahí o que ahí la terminología se crea por la necesidad de ambiente venime haya ajustado esa en el uso de la terminología. La terminología de la lengua, nuestra lengua con quien convivimos, el castellano. Entonces, cuando hay dos lenguas, mínima dos lenguas, o más lenguas, o hay nada contagio. El sitio es normal de contagio. La convivencia con dos o más lenguas siempre nos trae algo de la otra lengua y algo también le da de la otra lengua. Son fronteras. Que no podemos estar diciendo guaraní, esta es su frontera. A la castellana pues hay frontera. A los yepurú llamamos, no. Porque el que usa el castellano o el que usa el guaraní, los usuarios de la lengua, utiliza de acuerdo a la necesidad de la comunicación. Es decir, a Juputese, a Mombeusete, te iba entonces usted va a ir por castellano, hasta ir por guaraní, no es precisamente que. Y a veces se encuentra el castellano y el guaraní en algún lugar y ahí están problemas de normas, de reglas y algunas veces de ellas son las reglas pero contradicen al uso. Entonces ese uso, por ejemplo, para nada, en su huella de Jipumeme, pero rompe la estructura silábica del guaraní en ya después no de sílaba guaraní en o para pundieve, consonante. En su oye por un meme y rompe la estructura silábica del guaraní. Y bueno, hay que estudiar, oigo las excepciones ahí. Entonces, oye, ya pues las excepciones. La lengua guaraní es una lengua, por algo decían los grandes estudiosos, Bertoni, Moisés Bertoni, Félix de Guarania, es una lengua matemáticamente perfecta. Y la matemáticamente perfecta.
los verbos irregulares en guaraní, algunos dicen que hay 7, otros dicen 6, otros hay 5, yo creo que hay 2 nomás, luego por ahí la irregularidad de las palabras. Una lengua que tenga la cantidad de vocablos, no sé si el guaraní tiene 100.000, 200.000, 300.000, 400.000 vocablos, que tenga solamente 5 o 6 verbos irregulares, eso te indica que es una lengua perfecta. Es una lengua compleja porque es aglutinación y nosotros nos enseñaron en castellano la estructura de una lengua flexiva. En castellano el verbo es verbo, sustantivo, sustantivo. Pues de oye que guaraní ao sustantivo, lleva, pero. Y entonces nosotros decimos, y siempre en castellano es sustantivo. Pero en guaraní se aopona, ya. ¿Qué ocurrió ahí con el guaraní? Se aopona. Se verbalizó. Se aopona, se juntó se con ao y se convirtió en verbo. Y entonces en guaraní no es tanto como castellano que es un sustantivo, un verbo, un adjetivo. Iñambue de Kurujaisa. La lengua ni es una lengua. Además la aglutinación es una lengua polifuncional. ¿Por qué polifuncional? Ya Kurujaisa es un sustantivo. Aguatá, o es un adjetivo. Aguatá poná. Poná ¿qué es? Aguatá poná. Es un adverbio, porque aguantar el verbo. Adverbio no. Mitad poná es hueve. ¿Qué va adjetivo? Pero ya fue adjetivo, porque mitad es sustantivo. Poná es el adjetivo que le acompañó al sustantivo. De acuerdo al uso. Ahí cuando poná es un adjetivo poná. Ese es el castellano, esa estructura del castellano. En guaraní es de acuerdo al uso. Oye, Kurujaisa. Entonces, es medio difícil siempre decir. Dame un poco ahí lo entendés, dame unos adjetivos. Andrés, eso es poner. Una gatúa adverbio ahí. A Pepe poner y gatú verbo ahí. Ao poner y poner. Se poner, ne poner y poner. Es decir, verbalizamos. Entonces, guaraní es una lengua que dice, no, acepté guaraní, es complicado el guaraní. No, es una lengua que tiene una estructura compleja, pero que tenemos que tener la capacidad de hacerla sencilla. Es decir, es complejo, pero tenemos que hacerlo sencillo y se puede hacer sencillo, sin complicaciones. Es una lengua fácil, es una lengua perfecta, es una lengua que se dinamiza. Iñambuevan, para el guaraní cuando te veo ya puro. Cuando te veo guaraní ya puro memeo, jondo, pai. Desde el año 1575 hay en textos ya escritos en palabras en guaraní. Y ojo, 1607 manuscrito de la lengua guaraní, país Bolaño, ya sobre los mandamientos de la palabra de Dios. Y ojo, 1639 el tesoro de la lengua guaraní de Montoya, 1759 el país Zagualdo, Yapó, Guaraní, Auye Jabaporú, son 2 tomos que no tienen traducción en castellano y cada tomo tiene cerca de 500 hojas. Totalmente igual, no tiene traducción, entonces tiene escritura, el guaraní es polifuncional. El guaraní convive con otras lenguas y entonces allí surgen algunos problemas. Oye, esa popularidad tal forma, tal cosa. Y vamos a seguir teniendo problemas. Hoy vamos a decir unas cosas y tal vez dentro de 2, 3, 5 años va a ser otro. Y claro que sí va a ser otro. Porque ya cabeta, ya oye, ya que cabeta, ya que cubeta, esa pañan boco vaina. Una lengua que se queda con una teoría se va perdiendo. Hoy en día no vamos a leer más nosotros Don Quijote y de Sancho Panza de cómo se escribió en ese tiempo. Hoy ya no vamos a poder más leer nosotros, ya es más difícil el castellano. Quedaron algunos términos, tapia, por ejemplo, esos términos de antes, o el porte, que ni siquiera en castellano se usa la palabra porte.
pero nosotros sí lo usamos eso normalmente, va el aporte. Entonces, hay términos del castellano clásico, tradicional. Allí va, esa página se van dinamizando la lengua, se van modernizando. Y cuando decimos modernizando, no es, por ejemplo, porque eso también es lo que nos meten en nuestra cabeza, los que están en contra del guaraní. Y entonces nosotros, como usamos los guaraní y guaraní, a veces no tenemos también los argumentos. La vez pasada tuve una reunión y me dice de guaraní, Oyacuán, Aranduca, guaraní. No tenemos argumentos contra el Ministerio de Educación y Ciencia de que no se define qué tipo de guaraní lo que se usa. Que es guaraní paraguayo. Si es guaraní paraguayo. Y lo que pasa es que nos metieron muchas veces en nuestra cabeza de que hay un guaraní de Picuela, que hay guaraní de la calle, guaraní Bartán, guaraní académico. No, es el guaraní, que tiene una son regionalismo, una variedad, una variación de Villarrico, Ipurujaiza, Encarnación, Ape, Loreto, Yipurú, Petinjaiza, hay términos, Loreto, Yipurú, Yipurú, Amo, Tobé, son regionalismo. Y una lengua tiene que tener su regionalismo también allá. Entonces, ya Cacuayú, diccionario regional de Loreto, de uso del guaraní en Loreto. De eso tenía que salir todo después del diccionario. Por eso yo diría que la lengua es una ciencia y recién ahora el guaraní cacuao. En el año 2020 sale el primer diccionario monolingüe guaraní. Va el diccionario monolingüe guaraní, un diccionario como todas las otras lenguas, Orecope, Ñeen, Pequiseba, Tesacuná, Baiza por Yepurú. No hay que te dice ahí. Aplicar, o Gelipaje y Seba, Hueopere, Apeomo, Silla. No. Como todas las otras lenguas, tiene el define y allí con esa definición todo en guaraní. Y dicen ya claro, hay. Amba esa peñamoni, esta diccionario no, peñi erigu, hasete yo guaraní me temo yo pebe. Ya le voy a ir poco a guaraní, castellano, guaraní. Hay 34 diccionarios que son así con traducciones. Y hay 2 diccionarios que son en nuestra lengua guaraní, tepe, para los estudiantes, para los profesionales, el monolingüe guaraní es muy importante. Nos da Orecoñe Endu, Apeñe Endu, ya Ecoñanda Pituume y Catuya y Puro. Es decir, si nosotros no tenemos vocabulario, pues no hay manera de comunicarnos. Y el guaraní necesita vocabulario, ñande ya ñande Saraya y Purube jamón, Ogapuipe Mía, antes de ahí, Catuco Loreto en la Jani, pero ando en dato mía, oye, castellano, Ogapuipe, Ogapuipe, oye, guaraní, entonces, todas estas situaciones de la lengua que ocurren en la academia, lo que dice, bueno, ya dejó hace tete, ni este cuá, ni tete, ya dejó ni eridu tete, hoy veo de español. Cuando vamos a usar ciertas palabras, ciertos ejercicios, oye, ya pues vamos a cierta, alguna traducción, la hipóripe, entonces se hizo un 24 puntos sobre cómo hay que se presentan los problemas. Y muchos estamos de acuerdo, pero la mayoría resolvió de esa forma. Y quedará otro tiempo después para seguir discutiendo, y como la Constitución Nacional. Nuestra Constitución Nacional es del año 1992, creo que en este 20 de junio va a cumplir 30 años, ayer es la primera Constitución bilingüe guaraní, un documento, el mayor documento que tenemos nosotros en la lengua guaraní, la Constitución Nacional. De Purupio, hoy que veo y ayer guaraní ganó el espacio
La Biblia está escrita también en guaraní, todas las religiones ya sobre eso la guaraní, ¿verdad? Y entra el guaraní en esos elementos importantes. Doy que diario, doy que televisión, y hoy qué, pero es un proceso que hoy que mantenado con a medida que va entrando en los medios de comunicación, guaraní, ocacuave, ya sabeta, ya sabeta, problemas, ¿sabes? Y los problemas son la manera de cómo nosotros podemos buscar la verdad.